En este preciso instante, el príncipe Harry está huyendo de California. No es una visita familiar, es un escape desesperado. Unas fotografías acaban de emerger, revelando un pasado oscuro en yates de lujo que la corona no pudo enterrar. El sueño de Montecito está en llamas. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El sueño de California, ese bastión de libertad y nuevos comienzos, está en llamas. En este preciso instante, el príncipe Harry está empacando frenéticamente sus últimas pertenencias en la mansión de Montecito, preparándose para huir de la opulenta jaula dorada que una vez llamó hogar. El aire dentro de la propiedad de $14 millones no es de tranquilidad, sino de pánico clínico y controlado. Es el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Pero que nadie se equivoque. Esto no es una visita casual a su tierra natal. No se trata de reconciliación familiar ni de un intento por sanar viejas heridas. Esto es un escape, una carrera desesperada hacia la protección de la misma institución que una vez rechazó, ridiculizó y condenó públicamente. El príncipe que pasó años quemando metódicamente cada puente real, acusando a su familia de ser tóxica, racista y cruel, ahora corre de regreso sobre los restos carbonizados, buscando refugio en el único lugar que puede ofrecerle un santuario contra la tormenta que se avecina. La causa de esta huida precipitada, el catalizador de este colapso, ha llegado en forma de revelación fotográfica. Justo cuando Harry prepara su salida, el periodista Piers Morgan ha desatado una bomba mediática, publicando imágenes que han enviado ondas de choque a ambos lados del Atlántico. No son instantáneas inocentes de vacaciones o inofensivas fotos de fiestas del pasado de Meghan Markle. Son las fotos del yate. Documentos visuales que prueban su presencia en círculos de élite con conexiones profundamente inquietantes con el sórdido mundo que Jeffrey Epstein construyó y Ghislaine Maxwell controló. Es el mismo ecosistema social, la misma red de poder, riqueza y secretos, que destruyó por completo la reputación del príncipe Andrew, forzándolo a un exilio permanente y vergonzoso de la vida pública. Esa misma sombra, que Harry vio consumir a su tío en tiempo real, ahora se cierne sobre su propia existencia cuidadosamente construida en California. El cuento de hadas se ha terminado. La fachada de activismo y victimismo se ha hecho añicos. En el centro de las ruinas, una pregunta brutal y existencial lo consume todo. ¿Cuánto sabía realmente el príncipe sobre la mujer con la que se casó? ¿Y cuándo lo supo? Porque esta huida no es solo de los medios o de un pasado incómodo. Es una huida de la verdad, una verdad que, una vez revelada, podría trastocar no solo su vida, sino la estabilidad de la propia corona. Piers Morgan nunca ha sido de los que retroceden ante la controversia. Pero lo que ha revelado trasciende el cotilleo típico de los tabloides y entra en el reino de la historia secreta. Con esa expresión característica, esa que señala que tiene cartas que nadie más ha visto, Morgan desató la tormenta. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Las fotografías del yate, como ahora se las conoce, son el documento central de esta crisis. Muestran a Meghan Markle en entornos que importan profundamente cuando se ven a través de la lente de los acontecimientos posteriores. Estamos viendo apariciones documentadas en exclusivas inauguraciones internacionales de Soho House, incluida una en Estambul en el año 2015, donde fuentes internas describen su papel con un término escalofriantemente funcional: relleno social. Ese término puede sonar despectivo, pero en la práctica es una descripción clínica de un rol estratégico. El relleno social se refiere a individuos atractivos, carismáticos y agradables que son cuidadosamente seleccionados para poblar las habitaciones antes de que lleguen los verdaderos jugadores de poder. Son las personas que hacen que los ambientes se sientan animados, cálidos y acogedores, la fachada de normalidad que permite que las verdaderas transacciones ocurran en la sombra. Es un papel que no viene con focos ni reconocimiento público, pero sí con algo infinitamente más valioso: acceso. Acceso a habitaciones donde las cámaras no entran y los rastros de papel no existen. Vuelos internacionales, apariciones en yates de lujo, un movimiento constante a través de círculos de élite poblados por multimillonarios, intermediarios de poder e individuos cuya riqueza e influencia operan lejos del escrutinio público. No una o dos veces, sino de manera constante, repetida, documentada a lo largo de varios años y continentes. Si vuelves a ver las imágenes de su pasado, lo verás. No es la actriz prometedora ascendiendo en Hollywood, es una pieza estratégica en un tablero mucho más grande y oscuro. Nadie la acusó de ningún crimen en ese momento. Eso sería inapropiado sin pruebas. En cambio, la gente hizo algo mucho más silencioso y potencialmente más peligroso. Recordaron, archivaron las observaciones, notaron las flagrantes inconsistencias y esperaron.
La memoria es paciente. No exige respuestas inmediatas. Simplemente archiva la información, esperando el contexto que podría llegar años después. Y cuando esa misma mujer de las fotos del yate apareció de repente junto a un príncipe de sangre, llevando un título real, saludando desde los balcones del Palacio de Buckingham y convirtiéndose en una de las mujeres más famosas de la Tierra, esos viejos recuerdos, esas dudas silenciosas, adquirieron de repente una nueva y explosiva relevancia. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Aquí es donde los observadores cuidadosos comenzaron a notar algo extraño, una verdad escrita no en sangre, sino en los fríos y duros libros de contabilidad. Es la matemática imposible que sustenta todo el castillo de naipes. En el momento en que se tomaron estas fotografías, en los años previos a su encuentro con la realeza, Meghan Markle era una actriz de reparto en la serie por Suits, un programa de televisión por cable con una audiencia dedicada pero, en el gran esquema de Hollywood, modesta. Desempeñaba un papel recurrente, ciertamente, pero difícilmente uno que comandara un salario de superestrella. Expertos de la industria estiman que sus ingresos durante ese período habrían sido cómodos, un salario moderado de 6 cifras, pero ni remotamente cercano al nivel requerido para el estilo de vida que aparentemente estaba viviendo. Y es aquí donde el cuento de hadas se encuentra con la brutalidad de la aritmética. Un salario de un programa de cable simplemente no financia viajes internacionales en jets privados, apariciones en yates de lujo en el Mediterráneo, alojamiento en hoteles de 5 estrellas por toda Europa y una presencia constante en eventos exclusivos poblados por los ultrarricos. La discrepancia matemática es tan flagrante que es imposible de ignorar. ¿Cómo puede una actriz trabajadora en un programa de televisión moderadamente exitoso permitirse vivir como la heredera de un multimillonario? ¿De dónde venía la financiación? ¿Quién, exactamente, estaba facilitando este acceso a círculos sociales enrarecidos que normalmente permanecen herméticamente cerrados para cualquiera sin una enorme riqueza o conexiones excepcionales? Piers Morgan, y otros que observaban en silencio, conectaron los puntos que formaban un patrón inquietante. El estilo de vida, la proximidad a una riqueza extrema, la presencia constante en habitaciones donde hombres poderosos se relajaban, donde los límites se difuminaban y las reglas normales de la sociedad parecían temporalmente suspendidas. Esto no se trataba solo de disfrutar de lujos, se trataba de una economía invisible, una red de acceso y obligación que operaba lejos de la vista del público. Nadie acusó a Meghan de crímenes. Eso habría sido imprudente y sin fundamento. En cambio, la gente hizo algo mucho más silencioso y potencialmente más peligroso. Recordaron, archivaron mentalmente estas observaciones, notaron las inconsistencias, y esperaron, porque en el mundo del poder, las deudas no siempre se pagan con dinero. Y la verdad, aunque sea silenciada durante años, nunca olvida a quién le debe una visita. Ghislaine Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal de Florida. Su imperio social ha sido completamente destruido. Su influencia se ha evaporado. Su futuro está escrito en muros de hormigón y alambre de espino, y es casi una certeza que morirá tras las rejas. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que la hace tan peligrosa en este preciso instante. He aquí una verdad fundamental sobre el comportamiento humano, una que los fiscales entienden íntimamente. La gente se mantiene en silencio cuando el silencio todavía les beneficia. Callan cuando aún tienen amigos que podrían ayudar, cuando aún tienen influencia para negociar, cuando aún albergan la esperanza de que su situación pueda mejorar de alguna manera. Ghislaine Maxwell ya no tiene ninguna de esas cosas. Sus antiguos amigos la han abandonado. Su riqueza ha sido despojada. Su libertad es un recuerdo lejano. Su legado está arruinado más allá de cualquier posibilidad de reparación. Una mujer sin esperanza es un arma. Una mujer sin futuro es una crónica viviente de los pecados de otros. No tiene absolutamente nada que perder y, potencialmente, algo que ganar a través de la cooperación. Según múltiples fuentes con conexiones directas con investigadores federales, Maxwell ha comenzado a hablar. Y no lo hace con insinuaciones vagas o sugerencias cuidadosamente redactadas para proteger a los poderosos. Lo hace con nombres. Nombres reales, individuos específicos que se movieron por los mismos círculos sociales de élite que ella una vez controló con mano de hierro junto a Jeffrey Epstein. Desde su celda, su voz, un susurro que ahora atraviesa muros de hormigón y océanos, se ha convertido en la amenaza más existencial para aquellos que una vez bailaron en su red dorada de placer y poder. Los fantasmas no pueden ser silenciados para siempre, y la verdad, una vez desatada de su jaula, no puede ser devuelta. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, cómo reescribir el pasado para proteger el futuro. Pero esta vez, la historia está viva, respira, y tiene una memoria perfecta.
Y esa memoria, ahora, está hablando bajo juramento. El pasado no solo está llamando a la puerta del palacio, está a punto de derribarla. La conexión de Soho House es la clave. Representa exactamente el punto de intersección, el nexo geográfico y social donde el mundo de Meghan Markle y el mundo de Ghislaine Maxwell se cruzaron durante los años críticos en cuestión. Para el público, Soho House no era más que un elegante y exclusivo club privado para artistas y creativos, una marca global de sofisticación bohemia. Esa era, ciertamente, su imagen pública cuidadosamente cultivada. Pero tras bastidores, estas ubicaciones internacionales servían como algo mucho más siniestro, una infraestructura del secreto. Creaban corredores invisibles entre mundos que normalmente no se mezclan abiertamente, al menos no frente a las cámaras. Hollywood se encontraba con las finanzas internacionales. El dinero nuevo y ostentoso se codeaba con el viejo y silencioso poder aristocrático. La gente que anhelaba desesperadamente la atención y la publicidad se cruzaba con gente que evitaba las cámaras a toda costa. Individuos cuya verdadera influencia residía precisamente en su anonimato. No eran reuniones sociales al azar. Eran entornos meticulosamente curados, diseñados para sentirse vibrantes, espontáneos y vivos precisamente en el momento en que llegaban los invitados más poderosos. Se trataba de fabricar una atmósfera. La energía adecuada, las caras adecuadas en la habitación, la mezcla correcta de belleza, encanto y, sobre todo, discreción. Y Meghan Markle, según confirman las fotografías y las fuentes internas, fue trasladada internacionalmente para ser una de esas caras. Su función era llenar las habitaciones con exactamente la atmósfera que hacía que los hombres poderosos se sintieran cómodos, relajados y, en última instancia, generosos. No era simplemente un club, era un escenario. Y en cada escenario, se necesitan actores para desempeñar sus papeles asignados. El papel de Meghan, el de relleno social, no era secundario. Era crucial. Era el aceite silencioso en una máquina bien engrasada de influencia, acceso y deseo. Era la ilusión de normalidad en un mundo profundamente anormal, la que hacía que las transacciones de poder parecieran meras conversaciones de cóctel y que los pecados parecieran simples indiscreciones pasajeras. Era la infraestructura física y social que permitía que la red de Epstein y Maxwell prosperara a plena vista. Aquí es donde esta historia transita del cotilleo incómodo y la especulación financiera a un territorio legal genuinamente serio y peligroso. Durante el caso civil presentado por Virginia Giuffre, la mujer cuyo testimonio bajo juramento destruyó por completo la reputación pública del príncipe Andrew y lo forzó a un exilio permanente de sus deberes reales, el nombre de Meghan Markle casi entró en la sala del tribunal. Es crucial entender la distinción. No como acusada, sino como testigo potencial. Los testigos no son acusados de crímenes. Son, simplemente, personas que pueden haber visto algo, oído algo o haber estado presentes durante momentos que más tarde se vuelven legalmente significativos. Según documentos relacionados con el tribunal que surgieron durante la fase de descubrimiento del caso, había 3 razones específicas y calculadas por las que los investigadores consideraron seriamente llamar a Meghan a declarar bajo juramento. Primero, su residencia en los Estados Unidos simplificaba enormemente la jurisdicción, eliminando las complicaciones legales internacionales. Segundo, fue descrita por otras fuentes como una asociada cercana del príncipe Andrew durante un periodo de tiempo específico que se superponía directamente con las acusaciones de abuso. Y tercero, y quizás lo más condenatorio, se decía que había estado presente dentro del entorno social más amplio de Jeffrey Epstein durante los años en que la actividad criminal estaba ocurriendo activamente. Al final, no fue llamada a testificar. El caso se resolvió fuera de los tribunales antes de que esa medida se volviera necesaria. Pero el verdadero daño no estaba en el resultado del caso, sino en el proceso. Estaba en el hecho de que investigadores federales experimentados, armados con poder de citación y acceso a pruebas que el público nunca ha visto, miraron el historial y los movimientos de Meghan Markle y creyeron firmemente que había algo sustantivo por lo que valía la pena preguntar bajo la amenaza de perjurio. No te acercas a ser llamado como testigo en un caso federal de tráfico sexual y abuso a menos que los investigadores tengan razones concretas y documentadas para creer que tu testimonio podría ser relevante. Ese casi llamado, ese roce con el proceso legal formal, debería haber sido una señal de advertencia masiva para cualquiera que prestara atención. En cambio, fue enterrado silenciosamente bajo la avalancha de cobertura mediática de los preparativos de la boda real y las narrativas de cuentos de hadas. Ahora, años después, mientras Ghislaine Maxwell habla desde la prisión y Piers Morgan publica la documentación fotográfica, ese casi testimonio de repente parece una bala que fue esquivada solo temporalmente, pero nunca evitada de verdad. Mientras el escándalo del yate detona en cada plataforma de medios a ambos lados del Atlántico, su paraíso personal en Montecito se ha vuelto simultáneamente inhabitable. Esto no es un solo problema,
Es una convergencia catastrófica de fracasos, ocurriendo todos a la vez, cada uno alimentando y amplificando a los demás. Su santuario se ha transformado en una jaula dorada. Los vecinos ricos de Montecito, esa comunidad ultra exclusiva que valora la privacidad por encima de todo, los han congelado por completo. No hay invitaciones a eventos benéficos locales. Las cenas que una vez los incluyeron los han eliminado silenciosamente de las listas de invitados. Las cafeterías y boutiques exclusivas que inicialmente dieron la bienvenida a la famosa pareja se han convertido en espacios incómodos donde Meghan, según se informa, se siente juzgada en lugar de celebrada. Una fuente local lo describió perfectamente. Esta comunidad tiene celebridades reales que no crean drama internacional donde quiera que van. Los Sussex trajeron cámaras, controversia y un caos constante. Ya no son bienvenidos aquí. El exilio social es aplastante, pero la presión financiera es aún peor. Una hemorragia que no pueden contener. Netflix, el gigante del streaming que les arrojó más de 100 millones de dólares en un acuerdo que acaparó titulares mundiales, está efectivamente desconectando el enchufe. Los ejecutivos están furiosos de que el contenido prometido nunca se materializara de manera significativa. La docuserie se convirtió en un festival de quejas que alienó a los espectadores. Luego está el éxodo de personal de la Fundación Archewell, que se lee como un caso de estudio en desastre organizacional. 11 profesionales experimentados han abandonado el barco en rápida sucesión, incluido el director ejecutivo, James Holt, quien trasladó a toda su familia desde el Reino Unido. Su rápida partida es una bandera roja que grita que el ambiente de trabajo es intolerable. La presión es insostenible. La mansión de Montecito costó 14 millones de dólares. Los impuestos a la propiedad por sí solos ascienden a 6 cifras anuales. Los costos de seguridad suman varios millones al año. El estilo de vida que han construido requiere un flujo de efectivo constante y sustancial que simplemente ya no se materializa. Spotify ya colapsó espectacularmente, con un ejecutivo llamándolos públicamente estafadores. Netflix ha terminado con ellos. Los acuerdos de libros y las conferencias se han agotado. Las paredes de su jaula dorada se están cerrando, y el aire se está acabando. Mientras su mundo en California se desmorona con una rapidez aterradora, Meghan, según múltiples fuentes cercanas, investiga activamente rutas de escape. Se ha mencionado repetidamente el estado de Texas, con su atractiva falta de impuestos sobre la renta estatal. Se han explorado varios países europeos, particularmente aquellos con tratados fiscales favorables y férreas protecciones de privacidad para residentes adinerados. Está desesperada por huir de la comunidad que la ha rechazado tan categóricamente. Pero aquí reside el problema existencial, el nudo gordiano que ninguna reubicación geográfica puede resolver. Las fotografías del yate de Piers Morgan ahora circulan globalmente, incrustadas en el tejido digital del mundo, y al testimonio de Ghislaine Maxwell desde su celda de prisión, no le importa en qué estado vivas o a qué paraíso fiscal te mudes. La verdad legal no respeta fronteras. Es por eso que la respuesta de Harry ha sido aún más condenatoria que la de Meghan. No con palabras, sino con acción. Ha comenzado a correr. Corre físicamente de regreso a la misma institución que pasó años desmantelando y humillando públicamente, ladrillo por ladrillo, entrevista por entrevista. Él conoce íntimamente las herramientas que posee la institución real, un arsenal de influencia y poder perfeccionado a lo largo de siglos. Abogados que se especializan no en ganar batallas públicas, sino en hacer que los problemas se encojan y desaparezcan silenciosamente, lejos de los registros judiciales. Arregladores profesionales. Guardianes de secretos con un conocimiento institucional transmitido de generación en generación. El sistema real, la firma, sabe cómo absorber pasados inconvenientes y hacerlos funcionalmente irrelevantes. La misma institución que Harry acusó de llevar a su madre a la muerte, el sistema que, según él, casi destruyó su salud mental, la familia que, en sus propias palabras, no mostró compasión durante sus momentos más oscuros. Esa misma maquinaria es ahora su único escudo posible contra la tormenta que se avecina. Y él lo sabe. En el fondo de su ser, lo sabe. Por eso está corriendo. Por eso Montecito está siendo abandonado. Por eso el sueño de California, que debía representar la libertad y la autenticidad, se está quemando hasta los cimientos mientras él huye de las llamas, de regreso al frío y calculador abrazo de la corona. A medida que las fotografías del yate circulan y las preguntas sobre el pasado de Meghan se intensifican, las antiguas acusaciones de Piers Morgan sobre las inconsistencias en sus embarazos resurgen con un nuevo y devastador peso. Porque si la historia del yate demuestra que Meghan construyó una imagen pública cuidadosamente gestionada que no coincide con la realidad documentada, ¿qué más ha sido una producción teatral en lugar de la verdad? La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas.
Las inconsistencias que Morgan identificó hace años ahora están siendo reexaminadas por el público con un escrutinio renovado, y los patrones son genuinamente perturbadores. Catherine, la princesa de Gales, se paró fuera del hospital Lindowing apenas unas horas después de dar a luz, con tacones, peinado y maquillaje impecables, presentando a sus recién nacidos al mundo. 3 ocasiones distintas en las que demostró una transparencia total. Meghan, mientras tanto, convirtió sus embarazos en una novela de misterio cuyo argumento cambiaba dramáticamente con cada capítulo. Una semana, el vientre del bebé era prominente, redondo e innegable, acunado constantemente con ambas manos. Días después, a veces dentro de la misma semana, las fotografías mostraban el vientre significativamente más pequeño, más plano, posicionado de manera completamente diferente. Los patrones de movimiento eran aún más reveladores. En algunas grabaciones, Meghan caminaba con cautela, con las manos protectoramente envueltas alrededor de su estómago. Luego, de repente, en otras apariciones del mismo periodo, subía escaleras rápidamente, giraba con facilidad, se agachaba sin esfuerzo, moviéndose sin restricción física visible. No estamos hablando de cambios graduales a lo largo de meses. Hablamos de diferencias dramáticas en cuestión de días, a veces horas. Una aparición pública muestra a una mujer tan embarazada que apenas puede moverse. Al día siguiente, prácticamente hace gimnasia con tacones de aguja de 5 pulgadas. Estas no son meras observaciones de tabloides. Son inconsistencias visuales que desafían la progresión biológica normal de un embarazo. Para un público cuya confianza ya ha sido erosionada por revelaciones sobre su pasado, estas viejas dudas ya no parecen teorías de conspiración, sino piezas de un rompecabezas mucho más grande y alarmante. El cuento de hadas era una mentira, y ahora la pregunta es, ¿cuán profunda era esa mentira? La controversia del embarazo se profundiza con detalles logísticos que desafían toda explicación racional y rompen con un protocolo centenario. Según afirmaciones que surgieron en ese momento y que nunca fueron debidamente abordadas ni negadas, los documentos de programación internos de la realeza, documentos clasificados que rastrean las citas y movimientos de los miembros de la familia real, por propósitos de seguridad mostraban conflictos imposibles. Supuestamente, se registraron citas hospitalarias para Meghan en días específicos en los que fue fotografiada por múltiples fuentes de noticias independientes, asistiendo a eventos públicos al otro lado de Londres. No se trata de horarios ajustados que podrían explicarse con una programación eficiente. Se trata de días enteros en los que la documentación oficial indicaba que ella estaba en una ubicación médica, mientras que la evidencia fotográfica de numerosas fuentes la ubicaba en un lugar completamente diferente. Físicamente, no se puede estar en 2 lugares simultáneamente. O los documentos fueron fabricados por razones desconocidas, o las apariciones públicas fueron escenificadas. Ninguna de las opciones tiene sentido lógico o refleja bien a los involucrados. Luego vino el detalle que hizo que incluso los observadores casuales que habían defendido a Meghan comenzaran a cuestionar la narrativa oficial, la promesa de un parto en casa que se desvaneció sin explicación alguna. Meghan había compartido cuidadosamente a través de fuentes de palacio de confianza que deseaba un parto íntimo y natural en Frogmore Cottage, rechazando la fría rigidez de los protocolos hospitalarios y el circo mediático. El público aceptó esta preferencia completamente razonable. Luego llegó el 6 de mayo de 2019. De repente, sin una sola palabra de explicación o clarificación previa, Meghan dio a luz en el exclusivo Hospital Portland en Londres. No en casa. No en el lugar anunciado públicamente. En un hospital completamente diferente que nunca había sido mencionado en ninguna declaración anterior, no se ofreció ni una sola frase desde las comunicaciones del palacio sobre por qué los planes cambiaron, ninguna mención de complicaciones médicas que naturalmente requerirían instalaciones hospitalarias. Ninguna declaración reconociendo el cambio en los planes que se habían establecido tan públicamente. Solo un silencio ensordecedor y sospechoso. Un silencio que hizo que la gente comenzara a reexaminar cada declaración anterior, cada fotografía, cada movimiento, preguntándose qué parte de la historia cuidadosamente construida había sido alguna vez veraz. El príncipe Harry entiende perfectamente la anatomía de una caída real porque lo vio suceder en tiempo real. Vio cómo el sistema, metódicamente, desmantelaba a su tío, el príncipe Andrew, eliminándolo permanentemente de la vida pública y de sus deberes reales. Andrew no perdió su posición por cotilleos de tabloides o especulaciones de los medios. Perdió todos sus títulos, sus patrocinios, sus afiliaciones militares, su papel público, su reputación por una sola cosa, un testimonio jurado. Porque una vez que las acusaciones de Virginia Giuffre se hicieron bajo juramento, una vez que las fotografías comprometedoras fueron autenticadas, una vez que las víctimas hablaron en deposiciones que crearon registros legales permanentes,
El cuento de hadas del príncipe respetable se derrumbó instantánea y completamente. Así es como terminan realmente los escándalos en el mundo legal. No con titulares inflamatorios que se desvanecen de la memoria. No con declaraciones de relaciones públicas cuidadosamente elaboradas por abogados caros, sino con registros. Con deposiciones. Con testimonios dados bajo pena de perjurio que crean una documentación permanente que ningún publicista puede borrar jamás. Andrew se convirtió en el ejemplo de advertencia, el caso de estudio que las familias reales estudian cuando las cosas van catastróficamente mal. Es la prueba de que el silencio institucional y las maniobras legales pueden protegerte durante años, a veces décadas, hasta que, de repente, ya no pueden. Hasta que una persona habla bajo juramento y todo el escudo cuidadosamente construido se hace añicos irrevocablemente. El paralelismo entre la situación de Andrew y la crisis actual de Harry es absolutamente aterrador, y Harry lo entiende mejor que nadie. Ambos son miembros de la realeza conectados a los círculos de Epstein a través de una proximidad social documentada. Ambos estuvieron presentes en entornos donde los límites se difuminaban. Andrew fue nombrado directa y específicamente en el testimonio jurado de Virginia. Meghan estuvo a punto de ser llamada como testigo en ese mismo caso. El mismo caso, las mismas víctimas, el mismo marco legal, el mismo equipo de investigación con poder de citación. La verdad escrita con sangre es una cosa. Una cuestión de linaje y herencia. Pero la verdad escrita en una transcripción judicial es eterna, inmutable y, para la monarquía, infinitamente más peligrosa. Es una lección que Harry ahora comprende no como un concepto abstracto, sino como una amenaza inminente a su propia existencia. La institución real posee herramientas y recursos que los publicistas de California, por muy caros o bien conectados que estén, nunca poseerán. Es un arsenal perfeccionado a lo largo de un milenio de crisis, escándalos y amenazas existenciales. Lo llaman el protocolo de contención. No es una ley escrita, sino un conjunto de maniobras silenciosas diseñadas específicamente para contener escándalos antes de que lleguen a los tribunales, donde los registros se vuelven permanentes y los testimonios crean una documentación que nunca desaparece. La historia proporciona múltiples ejemplos que Harry, sin duda, ha estudiado cuidadosamente. Miren a la princesa Sofía de Suecia, quien tiene un historial bien documentado en el modelaje de glamour y una supuesta proximidad a entornos vinculados a Epstein ya en 2005. Una vez que se convirtió en realeza a través del matrimonio, ese pasado no desapareció mágicamente, pero dejó de ser discutido en los medios de comunicación principales o en la sociedad educada. Fue contenido. Miren a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, quien se disculpó públicamente en 2019 por mantener una amistad social con Jeffrey Epstein. La disculpa ocurrió, recibió una breve cobertura mediática y luego la historia se cerró. La institución avanzó, y la princesa continúa en su papel real sin que esa asociación defina su imagen pública. Pero aquí está la diferencia crítica, el detalle que impulsa el pánico evidente de Harry y su desesperada huida de regreso a Londres. Esas herramientas institucionales, esos mecanismos de protección silenciosos, funcionan por antes de que comience el testimonio formal, no después. Una vez que los investigadores federales comienzan a hacer preguntas oficialmente bajo juramento, una vez que se programan las deposiciones, una vez que se emiten las citaciones a través de los canales legales adecuados, ninguna cantidad de protocolo palaciego o influencia real puede volver a meter a ese genio en la botella. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, sobre la narrativa. Pero el sistema legal de los Estados Unidos opera en un calendario propio, uno que no se inclina ante ningún monarca. Harry no está huyendo hacia su familia en busca de consuelo. Está huyendo hacia la firma en busca de un escudo, esperando que el antiguo y poderoso protocolo de contención aún pueda salvarlo de las consecuencias de un pasado que ya no es un rumor, sino una inminente citación judicial. El patrón es ahora absolutamente claro para cualquiera que preste atención. Cuando la gente poderosa deja de hablar de repente y empieza a correr, es porque la verdad los está cazando. Cuando las fotos de un yate se encuentran con el testimonio desde una prisión, cuando la evidencia fotográfica se alinea con el interés de los investigadores de años atrás, cuando el colapso financiero coincide con el exilio social completo, el cuento de hadas no solo se agrieta, se hace añicos, completa e irreparablemente. Harry o bien sabía sobre el pasado de Meghan y ayudó activamente a ocultarlo, lo que lo convierte en cómplice de un encubrimiento que podría tener ramificaciones legales y que ciertamente lo compromete moralmente. O no lo sabía, y fue catastróficamente engañado en un matrimonio que ahora amenaza todo aquello por lo que abandonó a su familia para construir. No existe una tercera opción que haga esta situación menos grave. La institución, la corona, podría proteger a Harry. Debe proteger a Harry. Porque él es sangre real. Es el hijo de Charles, el hermano de William. El hijo de Diana.
Y protegerlo a él, a pesar de sus transgresiones, es proteger la integridad de la corona y la continuación de la propia monarquía. Pero Meghan. La corona tiene una historia de siglos. Escrita en sangre y traición, de sacrificar a los forasteros para protegerse a sí misma y a la línea de sangre que importa por encima de todo lo demás. Y en este momento, mientras Harry abandona Montecito en pánico y Piers Morgan publica pruebas que se vuelven más dañinas con cada revelación, queda meridianamente claro que el juicio final no se acerca en un futuro lejano. Ya está aquí. Está sucediendo en tiempo real, mientras el mundo observa. La única pregunta que queda es si alguien sobrevivirá intacto cuando Ghislaine Maxwell termine de hablar desde su celda y cuando el testimonio comience potencialmente en procedimientos legales que podrían arrastrar más nombres al registro permanente. Porque una vez que las palabras se pronuncian bajo juramento, no permanecen mucho tiempo a puerta cerrada. Esos registros se vuelven descubribles, citables. Y cuando eso suceda, ninguna cantidad de huidas a diferentes estados o países, ninguna protección institucional de antiguos protocolos reales, puede borrar lo que ya ha sido documentado, fotografiado e investigado. El sueño de California ha terminado. El cuento de hadas se ha hecho añicos. Y la pregunta que definirá el próximo capítulo de esta saga es simple y brutal. Cuando comience el testimonio, ¿qué nombres se pronunciarán bajo juramento? ¿Y a quién se sacrificará para proteger la corona?